Hablábamos al principio del programa de un caso que fue muy impactante, un robo y un crimen, un asesinato por robo, intento de robo, porque ni siquiera se llevaron la bicicleta, que fue lo que le intentaron robar, a un hombre en Retiro. Le dispararon en el cuello, el hombre quedó muy mal herido, empezó a desangrarse, lo llevaron a un centro de atención, no pudieron salvarle la vida. Un hombre que fue baleado en Retiro por un joven, un chico de 15 años de edad. Y otra vez se puso en el centro de la escena el debate por la edad de imputabilidad. 15 años tenía el asesino, la persona que dio muerte a este hombre para robarle la bicicleta, que reitero, no llegaron a robársela directamente. Luis Petri, diputado nacional, está en este tema, ha debatido, discutido y trabajado sobre el tema de la imputabilidad y la edad, ¿no?, de imputabilidad. Diputado, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Bien, vuelve a aparecer con otro caso criminal el tema de este debate. ¿Cómo está? ¿En qué punto está? ¿La sociedad ya se olvidó? Lamentablemente, siempre que ocurren estos hechos aberrantes, se reabre la discusión, pero rápidamente cuando salen de la agenda se cae el debate sobre la edad de imputabilidad de los menores. Tenemos una ley, Fernando, que es de la época de la dictadura, de 1980, que establece la imputabilidad a partir de los 16 años, pero que además viola flagrantemente convenciones internacionales que la República Argentina necesariamente tiene que cumplir. Y por eso, en el año 2017, el gobierno de Mauricio Macri convocó a especialistas que trabajaron sobre un anteproyecto de ley que finalmente se terminó presentando en el año 2019, el 6 de marzo del 2019, donde claramente establecía la imputabilidad de los menores a partir de los 15 años con penas diferenciales a los mayores, en establecimientos apartados, con un régimen específico, abandonando el sistema tutelar que actualmente existe, pero garantizando fundamentalmente que estos delitos no quedaran impunes, Fernando, porque lo que ocurre actualmente es que se baja la persiana cuando un menor de 15, 14 años es encontrado cometiendo un delito y la víctima no tiene acceso a la justicia porque inmediatamente se declara inimputable y por lo tanto no puede ser sujeto a condena. Petri, Justicia 2020, ¿no? Es lo que está hablando un poco el proyecto que en su momento presentó Garabano con Mauricio Macri. Me gustaría saber, digo, a partir de ese proyecto también, ¿cómo es la situación en otros países? ¿Sí? Sobre todo en otros países de la región, porque entiendo que hay muchos países que arrancan con la imputabilidad a partir de los 14 años. Sí, lo importante es la comprensión de la criminalidad del hecho, de la culpabilidad del delito que se está cometiendo y a partir de allí la necesidad de juzgarlo y someterlo a un proceso dándole todas las garantías. Algo que hoy no se cumple en la República Argentina. Incluso organismos internacionales sancionan a la República Argentina y denuncian a la República Argentina porque no le da un debido proceso a los menores cuando se encuentran en conflicto con la ley penal. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Chile, que a los 14 años establece la responsabilidad penal juvenil, o Uruguay a los 13. Digo, hay sobrados ejemplos en el mundo en donde se baja la edad de imputabilidad, que es uno de los requisitos que la Convención de los Derechos del Niño establece. Se tiene que determinar por ley la edad de imputabilidad. No puede quedar a criterio del juzgador si una persona es imputable o no. Tiene que ser la propia ley lo que lo determine. El proyecto del Ejecutivo, después de haber sido o intentado ser consensuado, estableció los 15 años. Pero es un debate abierto que necesariamente lo tenemos que zanjar en la República Argentina porque, claro está, hoy por hoy las personas que cometen delitos están en la peor de las situaciones, sometidas a un régimen tutelar por un lado, pero además sin posibilidad de ejercer y afianzar la justicia en el caso de las víctimas. Ahora, entiendo que salga de agenda por una cuestión coyuntural cuando ya no hay un caso resonante. Lo que no entiendo es cuál es el argumento para los que se oponen. Bueno, los que se oponen dicen que no hay que criminalizar a los menores, pero acá no se trata, y que además no repercuten en las estadísticas de seguridad. Y efectivamente esto es cierto. Son muy pocos los delitos que cometen menores, pero acá no se trata de una cuestión estadística. Acá de lo que se trata es de garantizar que la víctima pueda acceder a la justicia y que obtenga una condena justa por el delito que se cometió. Eso es lo que olvidan quienes cuestionan bajarle la imputabilidad. Que no se trata de llevar al banquillo de los acusados a niños. Se trata de llevar al banquillo de los acusados y someter a un proceso una persona que sabía lo que estaba haciendo, porque esto es lo que define en última instancia que se somete a un proceso o eventualmente que se la condene. Está claro que no pueden ser condenas perpetuas, ya lo
ha dicho la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero sí tienen que tener sanciones conforme a la gravedad del delito que cometieron. Está claro que no puede ser sometido a un proceso un menor por cualquier delito, no, eso está claro. Tiene que ser por delitos aberrantes, como puede ser, por ejemplo, un homicidio, como puede ser una violación o un robo con arma. En esos casos está bien que la justicia intervenga, someta procesos y eventualmente imponga una condena. Lo que sucede actualmente es que después de 40 años, el menor recién el sistema penal lo termina de abrazar y lo termina de justiciar cuando comete un delito aberrante, pero no se encienden alarmas tempranas para evitar que ese menor escale criminalmente, porque para que un menor llegue a portar un arma y termine disparándole por una bicicleta a una persona como lo que ocurrió hoy en Retiro, hay todo un proceso criminal que comenzó con hurtos, que comenzó con daños, con amenazas, y fue escalando criminalmente sin que el Estado tomara cartas en el asunto hasta que termina enfundando una 9 milímetros y cometiendo un delito aberrante. Petri, ¿se habló en el Congreso este año del tema? Porque recuerdo un paquete de medidas de reforma judicial muy importante con el que avanzó el gobierno. Este tema no está siendo tratado, ¿no? No, este tema se habló en el año 2017, lo propuso el presidente de la Nación, posteriormente presentamos el proyecto del Ejecutivo, lo presentó en el año 2019. Este año sí ha habido remoción de jueces, como el caso de Brugli y Bertuzzi, sí ha habido una ley de Ministerio Público que, claro está, le coarta las posibilidades de independencia al Ministerio Público, o ha habido persecución a Casal. Sí han intentado una reforma judicial que trata de meter 23 jueces por la ventana, pero de una reforma, un régimen penal juvenil, que dé una respuesta integral, que establezca acciones de prevención, pero que a su vez permita que se sancione a quienes cometen delitos como los de homicidio, de violaciones o de robos con armas, de eso no se ha hablado, Luis, y de eso el kirchnerismo guarda silencio. Porque ha habido, en aquel viejo proyecto Justicia 2020 del macrismo, ha habido algunos puntos que Alberto Fernández dijo que se iban a incluir en la reforma judicial, pero no este. Claro, los puntos que se tomaron fueron, por ejemplo, la determinación de los juzgados en el interior del país, pero del proyecto de régimen de responsabilidad penal juvenil no ha habido voluntad política por parte del Ejecutivo, como así tampoco ha habido voluntad política para tratar un nuevo Código Penal. Estamos hablando de que tenemos un régimen de responsabilidad penal juvenil del año 80. Bueno, el Código Penal es de 1921 y se trabajó en un proyecto de reforma que lo encabezó el doctor Borinsky, juez de la Cámara de Casación Federal. Sin embargo, ese Código Penal, hoy duerme el sueño de los justos, porque tampoco ha habido voluntad por parte del kirchnerismo de tratarlo. Finalmente, la ley de baja edad de la imputabilidad, ¿podrá ser tratada o no? ¿En qué punto está? Y ahora estado parlamentario, todavía no. Tiene estado parlamentario, pero hoy dependería de la inclusión en extraordinarias por parte del presidente de la Nación, algo que para nosotros es casi imposible, pero sí creemos que es imprescindible que el año próximo debatamos tanto un nuevo Código Penal, que es imprescindible, más de 100 años ya va a cumplir este código, y un sistema de responsabilidad penal juvenil que establezca no solamente la discusión de la baja de la imputabilidad, que es una discusión importante, sino otras discusiones como cómo vamos a reinsertar a ese menor, en qué establecimientos va a cumplir la pena, qué medidas preventivas vamos a tomar para que los menores no criminalicen las conductas como las criminalizan con la violencia que lo hacen. Todas estas cuestiones hoy están siendo silenciadas. Perfecto. Diputado Luis Petri, gracias por el contacto con La Nación Más. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego, buenas tardes. Tenemos que hacer una pausa y volvemos, que hay mucho más